Ahora veremos cómo construir un ángulo de la misma medida que otro usando regla y compás. Para trazar un ángulo de la misma medida que el ángulo ABC, se procede de la siguiente manera. Trazamos primero el segmento RS, luego colocamos la punta del compás en el vértice B y trazamos un arco que corte los lados del ángulo. Llamaremos D y F a los puntos de intersección. Con la misma abertura del compás trazaremos un arco con centro en R y le llamaremos T. Modificamos la abertura del compás para tomar la longitud de F y luego con centro en T trazaremos un arco que corte al arco anterior. Llamaremos U al punto de intersección y luego con una regla trazamos un segmento de R a U. Aquí lo tenemos. El ángulo SRU es igual al ángulo ABC y lo comprobamos con un transportador. Vamos a recordar cómo se usa el transportador. El centro del transportador se coloca en el vértice del ángulo que queremos medir, tal como lo vemos aquí, y los grados se leen de derecha a izquierda, en sentido contrario de las manecillas del reloj. 0 grados, 10, 20, 25, 26 grados es la medida de nuestro ángulo. Igual lectura tenemos en el ángulo que acabamos de trazar, 26 grados. Ahora vamos a saber cómo copiar un triángulo en el caso de que se conozcan sus 3 lados. Vamos a copiar el triángulo ABC. En primer lugar, se traza un segmento igual a uno de los 3 lados. En este caso, AC. Y se dibuja el segmento DF. DF igual a AC. Enseguida, con el compás se mide la longitud AB. Y con centro en D se traza un arco en esta forma. Luego medimos la longitud BC con el compás y con centro en F trazamos otro arco que cruce el anterior. A la intersección de estos 2 arcos le llamaremos E y enseguida trazaremos la línea DE y la línea EF. Aquí las tenemos ya. El triángulo DEF es igual al triángulo ABC. En el caso cuando se conocen 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos, en primer lugar se dibuja un segmento igual a uno de los 3 lados. Por ejemplo, AC. Llamémosle a nuestro segmento RS. Luego, formamos un ángulo en R igual al ángulo A. Como sabemos hacerlo. Trazamos el segmento RT y ya tenemos nuestro ángulo en R. Luego, con centro en A, medimos la longitud AB con nuestro compás. Y con centro en R, trazamos un arco que corte
el segmento RT. Trazamos luego el segmento SU y ya tenemos nuestro triángulo. El triángulo RSU es igual al triángulo ABC. En un tercer caso de igualdad de triángulos, cuando se conocen un lado y los ángulos que se forman en sus extremos, primero trazamos una línea y marcamos el punto R. Formamos un ángulo en R que sea igual al ángulo A. Aquí lo tenemos con centro en R. Con nuestro compás y con longitud AC, trazamos un arco que nos limite esta recta. Formamos un ángulo en S que es igual al ángulo en C. A la intersección de los rayos le llamamos T. El triángulo ABC es igual al triángulo RTS. Aquí tenemos una línea. Vamos a trazar una línea paralela a ella. En primer lugar, los vamos a hacer con regla y escuadra. Primero colocamos nuestra regla y nuestra escuadra en la forma que vemos. Luego se desliza el borde de la escuadra a lo largo de la regla que se mantiene fija. Finalmente se traza la línea paralela que queremos. Un trazado de una paralela con regla y compás se basa en que dos ángulos correspondientes son iguales. Para trazar una recta paralela a esta recta AB que estamos viendo y que pase por el punto C, primero trazamos la secante AC. Aquí la tenemos. Ahora vamos a formar con centro en C un ángulo igual al ángulo A. Primero trazamos un arco con centro en A y luego con centro en C otro arco de la misma medida, y con la medida del ángulo A trazamos un arco que corte al anterior. Y así tenemos un punto de intersección. Este punto de intersección lo unimos con el punto C y tenemos así una recta paralela a la recta AB. Sabemos que las rectas son infinitas, así que lo que acabamos de dibujar son segmentos de recta. Por eso decimos que dos segmentos de recta son paralelos, si las rectas que los contienen son paralelas.